células, a través de esos sistemas de transportadores activos y pasivos, llegan a las células hepáticas y ya yo les di unas ciertas cantidades en relación de una persona de 70 kilos, cuántos gramos de glucógeno se almacenaban. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Pues cuando hay excedente de glucosa. Esa glucosa se almacena en hígado y ese proceso se llama glucogénesis o glucogenogénesis. Es lo mismo, o sea, la formación de glucógeno. Químico, Sí, solo para confirmar, hoy tendremos 2 horas. sí, 2 horas. Y bueno, otra pregunta. Entonces, ¿glucogénesis o glucogenogénesis es el almacén de glucosa en el hígado? No, es la formación de glucógeno en el hígado. ¿Cuál de las dos? O sea, ¿es lo mismo glucogénesis y glucogenogénesis? Sí, es lo mismo. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda en esta parte del tema? Muy bien. Miren, yo les decía la vez pasada que la glucosa, lo primero que tiene que pasar es activarse. Las enzimas que hacen eso son un grupo de enzimas que se llaman glucosinasas. Aquí lo tiene como gluconasa. Son del grupo o son de la familia de las hexosinasas. Pueden ser glucosinasa, fructosinasa, cualquiera de ellas. Y lo que hacen básicamente es transferir un grupo fosfato a la glucosa. Si ustedes recuerdan la estructura de la glucosa, el carbono funcional, o el grupo funcional está en el carbono número 1. Por eso es más fácil transferir el grupo fosfato al carbono número 6, que por decirlo de alguna forma es el que queda expuesto, es más fácil. Después de que ocurre esta fosforilación en el carbono número 6, esta fosforilación es transportada al carbono número 1 de esa molécula de glucosa. Y la enzima que promueve eso se llama fosfoglucomutasa. Yo les decía, es una mutasa básicamente. ¿Qué es lo que hace? Transfiere un grupo fosfato de un carbono a otro. Nada más. ¿Qué hacen? ¿Cuál es la función de las sinasas? ¿Qué función tienen las sinasas? ¿Qué función tienen las sinasas? Separar. Transfieren ATP, ¿no? No, no transfieren ATP. De transferir un grupo fosfato. Transfieren un grupo fosfato. ¿Quién les da el grupo fosfato? Pues el ATP. ¿Ok? Entonces transfieren grupos fosfato. ¿De dónde? Pues de un donador. ¿Quién es el donador? El ATP. ¿Quién es la enzima? En este caso en específico se llama glucosinasa o glucoquinasa, dependiendo de la literatura. Si es española es glucoquinasa, creo que le llaman. Y el resto de nosotros, de los parlantes, le decimos glucosinasa. Es lo mismo. ¿A qué familia pertenecen las sinasas? Enzimas. Hexosinasas. ¿A qué? Hexosinasas. Si tiene 6 átomos de carbono la molécula, o sea, el sustrato son las hexosinasas. ¿Ok? Y yo ayer le explicaba a uno de sus compañeros que vino, bueno, si fuera una fructosa se llamaría fructosinasa. Si fuera una galactosa sería galactosinasa. Es lo mismo, pertenecen a esa familia de las hexosinasas como menciona su compañero. Okay. Muy bien, esa es la primera reacción. Si tenemos excedente de glucosa, esa glucosa necesita, por decirlo de alguna forma, cemento para ser pegada. ¿A qué se va a pegar? A una molécula
preexistente. Esa molécula preexistente necesita que unas terminaciones. A esa molécula, es una molécula proteica, se llama glucogenina. Esa glucogenina tiene una terminación de un aminoácido que se llama tirosina. ¿Sí? Si ustedes ven esa molécula de tirosina, van a ver que su grupo funcional es un grupo hidroxilo, o sea, un OH. ¿Sí? Ok. Ya tenemos como por decirlo un cimiento donde empezar, que es una molécula proteica. Esa molécula proteica, las moléculas que ustedes van a formar o que se van a estar formando de glucosa más el cemento, o sea, glucosa más uridín y fosfato glucosa, se van a pegar a una unidad preexistente. A eso eso va a ser glucogenina y va a estar formando unidades de glucosa más la siguiente glucosa. ¿Cuántas veces va a ocurrir esta reacción? El número de unidades que ustedes se vayan a estar formando. En el caso del glucógeno, cada 7 a 10 unidades se pegan, o sea, una tras otra. Hagan de cuenta que es una cadena de ladrillos. Se pegan uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro a la molécula preexistente. Llegando a ese número, debe de ocurrir una ramificación, es decir, una derivación. Y en lugar de ser un enlace alfa 1,4, esa cadena se va a ramificar a un enlace alfa 1,6. ¿Más o menos? Químico, ¿me puedo decir? Es que no. Vamos a ver si podemos subir un poquito el volumen. Esperen. Dice compartir sonido de la computadora. Chicos, ¿nos siguen escuchando? Sí, todavía se escucha. Sí. Sí, Ok. ¿Pueden volver a hablar, por favor? Hola. hola. Ok. Hola. Gracias. Sí les aparece que se está grabando, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, Ok. Ya logré subirle el volumen. ¿Ya lo lograste? Ok. Sí. Deja poner esto para explicarle tantito en unas dudas. Bueno, ¿escuchan un poquito mejor? Sí. Ok. Vamos a regresarnos otra vez despacito. Tenemos excedente de glucosa. Se activa. Se pone en un grupo funcional, por decirlo de alguna forma, y se forma glucosa 1-fosfato. Para que esa glucosa 1-fosfato se pueda pegar, necesita pegamento. El pegamento se lo da una base que es la uridina. En este caso es uridina trifosfato. Esta uridina trifosfato sale un grupo fósforo de aquí
y un grupo fósforo de acá, por eso tiene dos fósforos inorgánicos, y la UDP, la uridindifosfato, se pega a la glucosa. ¿Hasta ahí todos? ¿Cómo se llama? Por la uridina trifosfato. ¿Sí? Sí. Ok. Ya tienen esa unidad. Esa es una. Ya tienen ya tienen algo preexistente, ya tienen un cimiento, por decirlo de alguna forma. El cimiento es una proteína que se llama glucogenina. Van a suponer ustedes que van a empezar la casa desde que no tienen nada. La casa no tiene nada. O sea, esa casa que van a construir no tiene nada. Ustedes necesitan cemento y necesitan ladrillos. La glucosa van a ser los ladrillos. Necesitan un cimiento. El cimiento se lo va a dar una proteína que se llama glucogenina. Para que pegue esa glucogenina necesita una terminación de un aminoácido que se llama tirosina. Esa glucosa que ya tienen, ese ladrillo que ya lo tienen con cemento, se le va a pegar a una proteína que se llama glucogenina. Entonces ya van a tener un cimiento más una glucosa. Pero ustedes necesitan pegar más. Entonces esta reacción vuelve a ocurrir y pues tienen otro cemento. Otro cemento con su respectivo ladrillo, lo pegan a la glucosa y así hasta que sean de 7 a 10 unidades. Una vez que ya tienen de 7 a 10 unidades, ocurre una ramificación. Entra en acción esta otra enzima para formar una ramificación. ¿Cuántas veces? El número de veces que esté ocurriendo esto de forma simultánea. Si ustedes ya tienen una unidad de glucógeno preexistente, es decir, ya tienen por decirlo, una barda, lo único que van a necesitar es seguir pegando ladrillos. Los ladrillos son estos. Profe, Sí, voy a volver a explicar el proceso, pero pues un poquito más lento. ok. Profe, una pregunta. Creo que hay una pequeña confusión. Oye, estoy preparando algo. Sí. ¿Ustedes lo pueden ver? Miren, se los van a mandar lo que voy a hacer en el pizarrón para que vean cómo se da esta parte de la glucogénesis. Una pregunta, ¿qué es el extremo reductor? Ahorita lo vas a ver. Acuérdense que cuando van pegando una unidad con otra, se queda un extremo reductor y un extremo, por decirlo de otra forma, oxidante. ¿Cuál es el extremo reductor? Por decirlo, la colita del ladrillo. Ese sería el extremo reductor. ¿Sería que se van pegando? Sí, donde se va a pegar el siguiente ladrillo, es correcto. Que sería la molécula de glucosa y va dejando UDP en su camino. Sí, al entrar la glucosa, suelta el cemento y solamente se pega la glucosa. Y sale UDP. Ok. Ya. ¿Sale? A ver, ¿ya? Sí. Chicos, si gustan anclar el video de Melissa Gómez para que vean lo que el profe va a poner en el pizarrón. ¿Están de acuerdo? Bueno, ahí va. ¿Cuántas veces tuve que hacer esto yo para aprendérmelo? Ya. Ok. Ok. Primero lo activas. ¿Okay? ¿Dónde entra? Carbono 6.
¿Cómo se llama este? Se llama glucosa 6-fosfato. ¿Qué? Queda ADP. Después, este grupo fosfato hay que transferirlo al carbono número 1. ¿Quién hace eso? Una metasa. Ahorita voy. Esto se le llama glucosa. ¿Sí? 6-fosfato no. Esto está bastante sencillo. ¿Sí? Después, voy a ver que se llama UTP. Y hay una enzima que se llama UTP, glucosa, piroglucosilasa. Salen 2 fósforos blancos. UTP2, 1 y 1. Este tiene uridín de fosfato. Que voy a tener UTP. ¿Sí? Tienen 2 vías. Uno, que ya haya un glucógeno preexistente, una molécula de glucógeno, o que empiecen de cero. Si empiezan de cero, necesitan una proteína que se llama glucoproteína. Tienen una terminación en tirosina. Al pegarse esta glucosa aquí, sale y sería la glucosa, y quedaría la glucopenina con ¿sí? Ok, va otra vez. Esta es la glucosa, la molécula de glucosa. Lo primero que ocurre es una fosforilación. ¿Dónde ocurre la fosforilación? En el carbono 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí. Es el carbono número 6. Transfiere un grupo fosfato. Este se llama glucosa, esta se llama glucosa 6-fosfato. ¿Qué es lo que ocurre después? Este grupo fosfato es transferido al carbono número 1. Y este se llama glucosa 1-fosfato. Ok, si tengo mucho de esto y lo voy a almacenar, entonces, sí. ¿Puede volver a repetirlo? ¿Todo? Ok, va. Tengo la glucosa, esta es la glucosa, esta. La glucosa solita, esta es una, todo el pizarrón es un hepatocito, ¿de acuerdo? ¿Dónde ocurre esto? En el citosol y en un hepatocito. Tengo glucosa. ¿Qué es lo primero que ocurre? Una activación. ¿Tiene la activación energética? El ATP. Transfiere un grupo fosfato al carbono número 6. A este compuesto se llama glucosa 6-fosfato. En el carbono número 6. Esta glucosa 6-fosfato es transferido al grupo fosfato en el carbono número 1. El carbono número 1 de esta glucosa, a este compuesto se llama glucosa 1-fosfato. Ya, si tengo yo mucha energía, o tengo más bien mucha glucosa, la voy a almacenar. Más adelante vamos a ver cómo se regula. ¿Quién hace eso? Necesita el pegamento. El pegamento, ¿quién se lo va a dar? El UTP. ¿Cómo se llama la enzima? Se llama UDP, glucosa pirofosforilasa. ¿Qué es lo que ocurre? Se transfiere la uridina y fosfato. Al transferir eso, sale el grupo fosfato de aquí, sale otro grupo fosfato de acá. Por eso tienes 2 fósforos inorgánicos. Y te queda tu ladrillo para pegar. Si
Empiezas de cero, necesitas una proteína, esta es una proteína, se llama glucogenina. La glucogenina tiene un aminoácido terminal con un grupo OH. Este grupo OH va a formar un enlace con la glucosa. Se va a llamar, esto va a ser un glucógeno, pero de momento tiene la proteína más una glucosa. Es la proteína más una glucosa. ¿Vale? Van a hacer esto otra vez. Y en la siguiente vas a tener la glucogenina más 2 glucosas. Hagan el ciclo otra vez. 3 glucosas. Y así. Hasta que llegan a 7. De 7 a Profe, 10. Sí. ¿qué dijo que pasaba cuando se almacenaba o algo así? Después de... ¿Qué? ¿Cuándo qué? Cuando se almacenaba, algo así. Eso fue desde el principio otra vez. ¿Cómo otra vez? A ver, tienen glucosa. Mucha. En el hígado. Acaban de comer. Están en la parte postprandial. Tiene esta glucosa. Mucha. Se va a almacenar porque tiene mucha. ¿Cómo la van a almacenar? En forma de glucógeno. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Esta serie de reacciones. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Químico, yo me perdí en la parte de que llamaba pegamento. O sea, ahí me perdí. En la tercera reacción. Sí, sí, químico, ahí. ¿Podría volverle a explicar, por favor? Voy. A ver, ¿quién ha entendido hasta que hay mucha glucosa? Yo, Yo, Todos, espero. Acaban de Sí, comer, tiene mucha glucosa. ¿Todos? ¿Dónde ocurre la reacción? En el hígado, ¿El ¿El hepatocito? hepatocitos. En el los hepatocitos en el citosol del hepatocito. Ok. Bueno, ¿hasta ahí todos? Sí. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir primero para que esa glucosa se almacene o reaccione? ser activada. ¿De fosforile o algo así? Se active. ¿Cómo se llama esa reacción? Fosforilación. Fosforilación. ¿Quién cataliza esa reacción? El ATP. No, el fosfato en el carbono 6. no. la Glucosinasa. La glucosinasa. La glucosinasa es encima. Ok. Pero eso no entienden esto. Sí. Ok, la glucosinasa activada. La glucosinasa hace que este grupo fosfato se transfiera al carbono número 6. ¿Hasta ahí todos? Sí. Sí. Médico. ¿Cómo se llama al producto de esa reacción, de esa fosforilación? Glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato. ¿Todos hasta ahí? Sí. Sí. Ok. Sí. Pero esa glucosa 6-fosfato no nos va a servir para almacenarla porque necesitamos mover ese grupo fosfato. ¿A qué carbono se va a mover? Al Al primero. Al 1. ¿Quién Bueno, al uno. quién cataliza esa reacción? La mutasa. ¿Tu nombre completo? Fosfoglucomutasa. Fosfoglucomutasa. Ok. Tenemos mucha glucosa, entonces tenemos mucha glucosa 1-fosfato. La vamos a almacenar. ¿Qué necesitamos después para hacer almacenar esa glucosa? UTP. Pues oigo, ¿qué necesitamos? UTP y UDP gluco, pero Pegamento. Pegamento. ¿Quién es ese pegamento? ¿El UDP? El UDP. ¿Cuántos fósforos salen de ahí?
2. Dos grupos fosfatos que se vuelven después fósforos inorgánicos. Muy bien. ¿Cuántos fósforos tiene el UTP? 2. El UTP3, Sí. UDP. Ok. ¿Cómo se llama el compuesto de la reacción de la glucosa 1-fosfato más UTP? ¿Cómo se llama ese producto? UDP. UDP glucosa. Ese es la molécula que está lista para ser pegada. Si tienes una molécula preexistente es más fácil. Si vas a partir de cero, necesitas una proteína. La proteína se llama glucogenina. ¿Hasta ahí todos? Sí. Ok. ¿Cómo se llama el aminoácido terminal de la glucogenina? Tirosina. Tirosina. ¿Cuál es su grupo funcional de la tirosina? OH. Un grupo hidroxilo. Hidroxilo. Ahí en ese grupo hidroxilo se le va a pegar la glucosa. Aquí está. Ahí se le pegó la glucosa. ¿Cuál es el extremo reductor de esa reacción? El grupo hidroxilo. El grupo hidroxilo, ¿en qué átomo está de la molécula de glucosa? 4. 4. Muy bien. ¿Sale? La siguiente reacción. No. Grupo funcional. ¿Sale? Ok. Está en el carbono número 4. La siguiente reacción se le va a pegar otra molécula de glucosa. Se la voy a poner. Esta es la molécula 1, esta es la molécula 2. ¿Cuál es el extremo terminal? ¿Cuál es el extremo reductor? El grupo hidroxilo. El grupo hidroxilo del carbono número 4. Siguiente reacción. Se le pegan otra glucosa. Ok. La molécula 3. Y así. ¿Sí? ¿Hasta cuántas moléculas va a pegar? De 7 a 10, ¿no? De 7 a 10. Ok. ¿Cómo se llama la enzima? Que pega esas unidades. La enzima ramificante. Todavía no. Glucogenina. No, esa es la proteína. Primero se tiene que cortar, ¿no? ¿Pero qué es la sinasa? Es que dicen acá glucosinasa, le digo que no, porque la sinasa lo... ¿Cómo? La sinasa. No, las sinasas pegan. Glucógeno sintasa. Es correcto, la enzima se llama glucógeno sintasa. Ok. ¿Sí? ¿Pero si van entendiendo? Ok, aquí más o menos le van entendiendo. ¿Ustedes allá entendieron esa parte? Se van a pegar hasta 7, 8 o 10. Después, ¿qué ocurre? Llega la enzima que mencionó su compañera que se llama enzima ramificante y transfiere esa siguiente unidad a una ramificación. Ok, vamos a suponer que tengo ya 7. Entonces, en la siguiente reacción, va a ramificar esto.
¿Dónde va a ocurrir la ramificación? Ni lo En el H. carbono. 4. En el carbono número 1 y en el carbono número 6. ¿Sí? Sí. ¿Quién hizo esto? Una enzima que se llama enzima. Ok, y después aquí tienes, después van a seguir ustedes pegando glucosas en el extremo reductor. Y así. Tiene que ser en el extremo reductor. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí, químico. Sí. Ok, lo voy a explicar otra vez porque aquí no entendieron algunas personas y voy a tratar de hacerlo de otra forma, a ver si se entiende. Y voy a utilizar Esa otra- la enzima ramificante es la glucosil 4,6 transferasa. Sí, nada más que también la puedes llamar así. Transfiere una cadena de hagan de cuenta que ya tienes muchas glucosas, tienes 7, 8, y entonces es cuando entra la enzima, ese tipo de transferencia, que es una enzima ramificante. Específicamente se llama como dijiste tú. ¿Ok? Mire, lo voy a volver a explicar para ver, de otras palabras, para ver si le entienden. ¿Sale? Ok. Quedamos que entonces hasta aquí entendieron todos. ¿Sí? Ok. Hasta aquí todos entendieron. Si partes de cero, necesitas una proteína. Tiene una terminación de un aminoácido que se llama tirosina. Esta tirosina tiene su grupo funcional, que es el grupo OH. ¿Dónde se va a pegar la glucosa? En el grupo OH. ¿Por qué? Porque va a formar este tipo de enlace. Ahí está. Eso le pasa. Vayan así a estar sin conexión, pero sí se sigue escuchando. Ok, ¿sí están escuchando aunque no estén viendo? No, es bueno, se escucha muy clarito. Sí. Ok, es que estoy lejos del micrófono. A ver si lo tengo. Sí, prende el micrófono de aquí. No, si quiere prendemos el micrófono del teléfono para que se pueda. No, se apague el de allá. Ah, si se deja. Y ahorita si quiere ya le digo. Se pone solito, se prende. Ya nos escuchan. Es que sabes que no, como ya estoy diciendo. Se escucha doble. Necesitarían apagar un micrófono. Es que tenemos un problema con la compu. ¿Sabes? Conectarnos. Sí. Pues si tienen audífonos, mejor pónganse los audífonos, ¿no? Ya funciona. Para que los usen de micrófono. Ok. Ok. Ya, nos quedamos en. Ok, ya escuchan mejor, no hay tanto eco, ¿verdad? Sí, ya se escucha Se mejor. escucha mejor. ¿Sí nos escuchan? Sí. 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 Ok. Bueno, nos quedamos donde la glucosa estaba unida a la UDP. ¿Es correcto? ¿Están viendo? Ok. Aparece la gama. Ok. ¿Lo ves? ¿Es la presentación?
¿Sí? De esta parte nos quedamos. De la UDP, la uridín difosfato, está unida a la glucosa. ¿Hasta ahí todos? Síganme. Ok, ¿hasta ahí todos? Sí, sí. Ok, ¿qué es lo que ocurre a continuación? Necesitan una proteína con una terminación, un grupo funcional. Ese grupo funcional es el grupo hidroxilo. Al pegar esa glucosa, se forma este compuesto, que sería la glucogenina más una molécula de glucosa. ¿Qué enzima hace eso? ¿O qué enzima cataliza esa reacción? La glucógenosintasa. ¿Cuántas veces hace eso la glucógenosintasa? Lo hace hasta 7 veces antes de ser interrumpida por otra enzima para transferir la última glucosa y hacer una ramificación. ¿Sí? Y la enzima se llama la enzima ramificante, que es más sencillo que el nombre completo que dijo su compañero, pero también es correcto. ¿Ok? ¿Hasta ahí quedó claro? La enzima ramificante son esas 3 bolitas que aparecen a la derecha. Las 3 bolitas que tengo a mi derecha son las otras moléculas de glucosa que ya no quise poner. Ah, ok. ¿El glucógeno cebador es el que ya tendríamos preexistente? Y a esa proteína también se le llama cebador. ¿Es correcto? Profe, entonces se hace uso de 3 enzimas, que es la glucosinasa, la glucogenosintasa y la enzima ramificante. No, sería más, mira, sería glucosinasa, la mutasa, la pirofosforilasa, la glucogenosintasa y la ramificante. ¿Podría decir en qué parte se usan después de la primera, la segunda y la tercera? ¿Qué parte qué? Las enzimas, creo que dijo mutasa, algo así, y la que seguía. La segunda, Ajá. sí, es una mutasa. ¿En Y el nombre completo es fosfoglucomutasa. en qué parte se hace uso de dicha enzima? En la segunda reacción. Ok. ¿Qué es la segunda reacción? Más bien, ¿qué hace esa enzima? ¿Qué hace la mutasa? Transfiere el grupo fosfato del carbono número 6 al carbono número 1. Ok, y la otra, la pirofos... no sé qué. ¿Está? Sí, esa. ¿Qué es lo que hace? Transforma el UTP en UDP glucosa. O sea, le pega esa base a la glucosa. ¿Qué tiene la base? Pues tiene 2 grupos fosfato. Y lo pega a la glucosa. ¿Cómo se llama el compuesto? Uridín difosfato glucosa. ¿Cómo se llama la enzima? UDP glucosa pirofosforilasa. Entonces, primero es UTP y luego se transforma en UDP. ¿Es correcto? La pregunta es, ¿cuántas moléculas de fosfato tiene UTP? 2. Quedarían 2, ¿no? Quedan 2, pero inicialmente tiene 3. Sí. ¿De dónde sale el otro fósforo? Y aquí digo que son 2. Ajá. ¿De dónde sale el otro fósforo? De acá. ¿Sale? Primero son grupos fosfatos y después son grupos de fósforo inorgánico. ¿Sí? Químico. Sí. Entonces, el pegamento es el UTP y la enzima que ayuda a que el UTP se pegue a la glucosa es el UDP. Glucosa pirofosforilasa. Ese es el nombre completo. Es el nombre. Bueno, si quieres poner el nombre, quieres dejarlo genérico, pues ponle pirofosforilasa.
¿Y la enzima UDP qué es? La enzima UDP glucosa. Es que bueno, primero en mis anotaciones locas, el pegamento es el UTP y después le puse enzima UDP y después dice que salen dos fósforos. Ok, el fósforo no nos interesa porque haz de cuenta que es como el desecho. Lo que nos interesa es ¿qué es ese? Uridín difosfato glucosa. ¿Sí? Ese es el producto, gracias a la UDP, glucosa pirufontosa, que ayuda a que se pegue la glucosa en el UTP. No. Pirofosforilasa. UDP, glucosa, pirofosforilasa. Si dices fructosa, pues ¿cómo dónde ves fructosa? Aquí no tiene nada que ver. Ok, miren, lo que pasa es que yo creo que hay una pequeña confusión de dónde tomaron la referencia. Yo por eso les mandé la presentación, para que no se desvíen en otra cosa. A mí lo que me interesa que ustedes entiendan es cómo se forma el glucógeno partiendo de estas reacciones. En las otras reacciones que tienen allá en su libro es para otra cosa. ¿Sí? Es para otra cosa, no es para la formación de glucógeno. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Glucogenogénesis o glucogénesis, o sea, formación de glucógeno. Si siguieron la literatura de ese otro libro, pues está un poquito confundido o se confunden un poquito. Aquí la fructosa no tiene nada que ver, a excepción de que fueran a formar otra cosa. De hecho, hay una reacción donde tiene que ver la UDP glucosa y se transforma en UDP galactosa. Y eso es para formar cerebrósidos, pero eso es otra cosa. Por eso yo no les pongo eso para que no se confunda. No se los puse en la presentación para que no hubiera confusión. Hay otras reacciones para otras cosas. Que me interesa a mí que entiendan esto de aquí. Por eso no puse nada más. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces tenemos UDP glucosa y una proteína, un grupo terminal y una glucosa. Se pega una glucosa. ¿Cuál sería el producto de, por decirlo, de desecho de la primera reacción? UDP. ¿Sale? La pregunta sería, ¿qué va a pasar con ese UDP? ¿Se excreta? Claro que no, porque estás adentro de la célula y tienes una base, no vas a Se excretar. reutiliza. Exactamente, este UDP va a reaccionar con este fósforo inorgánico y va a formar otra vez UDP. ¿Sí? Este UDP más el fósforo inorgánico va a formar otra vez UTP para que vuelva a reaccionar. Si no, se lo acabarían bien rápido. ¿Sí? ¿Sí o sí? Sí. Sí. Ok. Sí. Esa reacción no se lo estoy explicando porque ahorita no me interesa que la entiendan, me interesa que entiendan esto de acá, que van a tener muchas moléculas de glucosas unidas una tras otra, pegada a una proteína. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Hasta qué punto? Hasta que ya tengan una molécula grande con muchas ramificaciones. Pregunta, ¿dónde se controla la reacción? ¿Cuál fue su pregunta? La pregunta es, ¿dónde se regula la reacción? Desde el inicio, ¿no? ¿En el inicio? No. Ajá. ¿En el OH?
Pues hay muchos OHs. No la regula. No es cuando llega una enfermedad que se llama Van Garrett o algo así. ¿Cómo se llama la enfermedad? Van Garrett. No sé, está en el libro. A ver, déjeme ver. No, todavía no estamos viendo patologías, estamos viendo lo normal. Esto es lo normal. ¿No la regula la glucógeno sintasa? Eso es correcto. Toda la reacción se regula en la reacción de la glucógeno sintasa. No, está bien. Ahí es donde se regula la reacción. Muy bien. Entonces, el hecho de la activación de la glucosinasa hasta llegar a la formación de glucógeno, son moléculas grandes, como ustedes pueden ver en su presentación. Ahorita más adelantito lo vamos a ver, pero tiene una molécula grande de glucógeno. Ya la ramificaron. O sea, es una molécula muy compacta que tiene muchas ramificaciones. Ahorita lo que están viendo aquí en el pizarrón es la parte molecular de cómo se llevan a cabo las reacciones. Nada más es una representación. ¿Sale? Hace rato preguntaron cuál es el extremo reductor. Aquí, por eso dice, ¿sabes qué? La siguiente molécula se va a unir en el extremo reductor. Ahí está. ¿Dónde se ramifican? En el carbono número 6 y el carbono número 1 de la otra. Y estas uniones son unión alfa, son uniones tipo glucosídicos, alfa 1,4. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. 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 Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Perdón, químico. En los enlaces alfa 1,4 ¿son en la unión de las enzimas ramificantes o como tal el glucógeno tiene esos tipos de enlaces? Las cadenas lineales son alfa 1,4. La ramificación es alfa 1,6. Gracias, químico. Ok. El nombre completo del enlace son enlaces glucosídicos alfa 1,4, ramificaciones en los carbonos alfa 1,6, son enlaces glicosídicos. O glucosídicos es lo mismo para fines prácticos. Ok. Si yo tengo, ahí les va un pequeño problema para que le piensen tantito. Si yo tengo una molécula de glucógeno con 5 unidades de glucosa, y yo requiero una molécula de glucógeno con 18 unidades de glucosa, ¿cuántos UTPs gasto para ello? Es aritmética, ¿eh? Por eso estudiaron medicina. ¿Cuántas? 18, dijo, moléculas es las que quiero. Empezaste con 5. Necesita 13. Son 13. Acá Estrella dijo 13 y tú también, bueno, quien haya Sí. contestado también dijo, son 13 UTPs porque ya los tenía Sí, previamente. Damián. ¿Vale? Entonces son preguntas así que parecen tan sencillas, pero les causa problemas eso, créanme. Por eso ustedes son médicos. Bueno, van a ser médicos algunos algún día. ¿Vale? Continuamos acá con la presentación. Ahorita si hay necesidad de explicar algo en el pizarrón, va a haber pausa y lo explico. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Ok. ¿Me escuchan? Que apaguen el otro micrófono. ¿Ya? Ok. Bueno, si ya lo entendieron. Esas cositas que están viendo ustedes esas bolitas son las que representan las glucosas.
Aquí dice que ya partieron de un núcleo o del núcleo y van formando glucosas con sus respectivos enlaces. Y se van reciclando. ¿Qué van reciclando? Miren, esto que están viendo aquí es una molécula de uridina. ¿Dónde está esa base? ¿Dónde la pueden encontrar ustedes? No los oigo. No oí su pregunta. ¿En dónde? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Creo que le bajé el volumen. ¿Listo, chicos? ¿Pueden hablar, por favor? Hola. ¿Cuál había sido la pregunta? A ver, la pregunta otra vez. ¿Cuál de todas? Ya tenían la molécula de glucógeno, ya tienen su molécula, tienen su núcleo, que puede ser un glucógeno previamente preexistente o glucogenina. La pregunta fue, no, ¿dónde encuentran la molécula de uridina? La uridina. Esa es una base. ¿Dónde está? ¿En el núcleo? Eso no me lo habían dicho. Sí, pero ¿Dónde se encuentra? ¿dónde está? Ok, acá dice estrellita que forma parte de la molécula proteica. No, ¿dónde está la uridina? ¿Dónde están las bases que ustedes han visto? Las bases de la información genética. En el ARN. En los ácidos En nucleicos. el ARN. O sea que vean, por ejemplo, una molécula de uridina no solamente forma parte de la estructura del ácido ribonucleico, también lo podemos utilizar para esta parte. O sea, es un grupo funcional que no solamente sirve para pegar, sirve para otras cosas. ¿Sale? ¿De acuerdo? Sí. Ok, entonces, lo que decían hace rato, que viene aquí en palabras más o menos, dice, la molécula de una enzima de glucógeno sintasa necesita una molécula cebadora para poder actuar. Entonces, esa molécula cebadora es la glucogenina para formar así enlaces alfa-1,4, y si ya tienen una molécula de glucógeno preexistente, pues es el iniciador o el primer. En ausencia del glucógeno, pues existe una molécula proteica y tiene esa parte de donde se va a unir, que es la parte de la tirosina. ¿De acuerdo? Ok, entonces lo que yo les comentaba es, si ustedes ya tienen una molécula que tiene un cierto número de unidades, de 7 a 12, pues ocurre una ramificación. ¿En donde se va a unir? En los extremos no reductores de la molécula. Ok, esta imagen que están viendo ustedes es cómo se regula. ¿Quién permite que se lleve a cabo la síntesis o, en el caso contrario, la degradación de la molécula? Voy a regresar a esta más adelante, pero quiero que vean la estructura del glucógeno. Esa es una molécula de glucógeno, o es una representación de una molécula de glucógeno. Lo que están viendo en el interior, que tiene colorcitos, es la glucogenina. Y tiene su terminación de tirosina y su empiezo. De este lado empieza, de este lado empieza, y así. O sea, tiene dos tipos de iniciación, por decirlo de alguna forma. Por eso se forma una molécula muy compleja y muy compacta. Esta molécula tan compleja y tan compacta, si el almidón tiene la propiedad de almacenar agua, esta no tiene esa propiedad, por ser una molécula tan compacta. La molécula del almidón, las ramificaciones son más largas, o sea, cada 18 o 20 unidades, a diferencia de la molécula de glucógeno. ¿Quiénes la forman? Pues las mismas glucosas son glucosas. El núcleo es diferente porque esta es una
un núcleo proteico y a diferencia de la glucosa, del almidón, perdón. ¿Ok? ¿Ya? ¿O me fui muy rápido aquí? ¿Cómo dijo que se llamaba eso? O sea, ¿qué es? ¿Cuál? Toda esta, ¿cómo se llamaba? Esta imagen que están viendo Ajá. es la representación de una molécula de glucógeno. Ah, ok. ¿Sí? Esto que están viendo es una molécula de glucógeno. ¿Qué tiene la molécula de glucógeno? Tiene un núcleo. ¿Quién forma el núcleo? Pues la glucogenina. ¿Qué es la glucogenina? Pues es una proteína. ¿Qué tiene en su terminación? Aquí, tirosina. Es un aminoácido. ¿Cuál es el grupo funcional de ese aminoácido? Un grupo hidroxilo. ¿Qué tiene en particular esta molécula? Que es una molécula muy compacta. Entonces, ¿es hidrosoluble o no es hidrosoluble? No es Pues yo No creo que es no. hidrosoluble. No es hidrosoluble. Es correcto. Por eso es más difícil de hidrolizar. Bueno, ¿hasta ahí todos? Sí. Ok, preguntas. Bueno, eso es cuando estamos en un estado postprandial. ¿Qué es lo que ocurre cuando estamos en el otro estado? Cuando necesitamos glucosa. Yo lo que les he dicho es de que esa molécula de glucógeno sirve para curtir de glucosa a todo el sistema y es que está en el hígado. Está en el músculo no comparte, es envidioso, lo quiere para él. Si esa molécula de glucógeno está en el hígado, va a sufrir eso que se llama glucogenólisis o utilización de ese glucógeno. ¿Sí? Químico, esta es la que es impulsada por el glucagón. ¿Puedes repetir? No te oí. La glucogenólisis es la que es impulsada por el glucagón. ¿Es correcto? Eso es correcto. ¿Quién regula la formación del glucógeno? La insulina. La insulina. ¿Quién promueve la degradación del glucógeno? El glucagón. El Glucagón. glucagón. El glucagón, normalmente. Ok, vamos a ver primero el proceso y ahorita vemos otras hormonas que intervienen en el proceso de glucógenolisis. Ok, entonces, ¿quién? ¿Sí? Glucogenólisis es la utilización de glucosa. No, del glucógeno. ¿Qué vas a obtener del glucógeno? Glucosas. Gracias, químico. Ok, entonces, tienen su molécula de glucógeno con muchas unidades de glucosa. Entonces, cuando el nivel de glucosa disminuye, el nivel de glucosa circulante, aproximadamente 2 horas después de haber comido, esa glucosa que está circulante disminuye y entonces se activa normalmente una enzima que se llama fosforilasa. ¿Cómo se va a llamar? Glucosa fosforilasa. Perdón, Profe, glucógeno. ¿puedo volver a repetirlo? ¿Cómo se llama la enzima? Glucógeno fosforilasa. No, pero ¿cuándo aparece esa enzima? ¿Cuándo aparece? Pues cuando el nivel de glucosa sanguínea disminuye. ¿Qué hormona se secreta normalmente en condiciones normales? Glucagón. Glucagón y adrenalina. La adrenalina también activa, pero aguanta todavía. Todavía no llega esa adrenalina. ¿Vale?
Entonces, esa enzima, la fosforilasa, es activada. ¿Quién la activa? Se activa hormonalmente por medio del glucagón. ¿Cómo se llama la enzima? Se llama fosforilasa. Entonces, si se llama fosforilasa, ¿qué compuesto o qué compuesto le falta ahí a esa reacción? Fósforo. Fósforo. ¿Cómo? Como fosfato. Recuerdan que en la primera reacción salían 2 fósforos inorgánicos. Bueno, no en la primera, sino en la 1, 2, 3. En la tercera reacción, ok, ahí tienen el fósforo inorgánico. Si está como fosfato, entra como fosfato. ¿En qué posición? En la posición número 1. Y entonces se vuelve otra vez glucosa 1-fosfato. Y así, por decirlo de alguna forma, van a tener un albañil que construye cuando tiene mucha glucosa y van a tener otro albañil que destruye cuando el nivel de glucosa baja. ¿Cómo se llama el albañil destructor? Glucagón. Ese es el arquitecto. Fosforilasa. Puede ser. Puede que se vaya para el UTP o puede que se vaya para... Correcto. Sí, acá me dice Melissa que ese grupo fosfato también puede unirse al UDP, o que también es correcto, dependiendo qué es lo que necesitas. ¿Necesitas glucosa? Entonces vas a utilizar grupo fosfato. ¿Necesitas UTP? Entonces utilizas ese grupo fosfato con la uridindifosfato. ¿Vale? Entonces el primer compuesto se llama glucosa 1-fosfato. El siguiente compuesto se llama glucosa 6-fosfato. ¿Quién hace eso? Pues una mutasa que transfiere el grupo fosfato del carbono número 1 de esa glucosa al carbono número 6. ¿Correcto? Y después, ¿qué ocurre? Oigo. La enzima que el grupo fosfato se cambia al carbono 6, ¿es la fosfoglucomutasa? Eso es correcto. La misma. Por eso la reacción puede ser reversible. Por eso ahí. Okay. Ya tienen y glucosa libre. Y la glucosa sale por el transportador. ¿Cómo se llama el transportador del hígado? Exactamente, muy bien. GLUT2, y de ahí ya entra a circulación esa glucosa. Si está ocurriendo que en el hígado necesite energía de forma rápida, esa glucosa se va a glicólisis, que bueno, no vamos a ver glicólisis para este examen, para que no sufran. Lo veremos en el otro. Ok. ¿Cómo se llama la enzima que quita el grupo fosfato? De la glucosa 6-fosfato para que se transforme en glucosa, ¿cómo se llama la enzima? Glucosa 6-fosfatasa. Es una fosfatasa, muy bien. Y específicamente se va a llamar glucosa 6-fosfatasa, que genéricamente pues le llaman glucógeno 6-fosfatasa. Así se le llaman a todas las de ahí. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, esto es lo que ocurriría normalmente a este proceso de glucogenólisis. Si tienen alguna deficiencia de las enzimas, hay varias enfermedades. ¿De acuerdo?
acuerdo? Y, por ejemplo, para un estado normal, a ver, esperen un momento eso. Tiene una pregunta, Estrella. Si vas a la Biblia, Génesis es la creación y Lisis es destrucción. Entonces, cuando tú refieres esta parte es cuando construyes y cuando refieres a esta es cuando destruyes. ¿Cuándo haces uno y cuándo haces otro? Esa es la pregunta. Ok, nada más si se les complica un poquito de qué se trata un tipo de ruta u otra, váyanse a la etimología. Si se refiere al Génesis, es construcción. Y si se refiere al Isis, es destrucción. ¿Vale? Si yo digo glucólisis, estoy diciendo destrucción de la glucosa. Si digo glucogenólisis, digo destrucción del glucógeno. Si digo glucógeno, génesis, me estoy refiriendo a la construcción del glucógeno. Si yo digo gluconeogénesis, estoy diciendo la construcción de la glucosa partiendo de compuestos no carbohidratos. ¿Se les confundió? Son 4 nada más, hay 4 reacciones. Las 2 que vimos hoy, incluyendo glucólisis o glicólisis, es lo mismo. Ahora, la pregunta interesante aquí es, ¿cuándo ocurre una y cuándo ocurre otra? ¿Quién activa la glucogénesis? No. ¿Quién ¿La activa insulina? la insulina? La insulina es la que promueve la activación de la glucogenogénesis. Glucogenogénesis. ¿Cómo? Pues a través de la activación de las enzimas. ¿Qué enzimas necesitamos? Sobre todo la glucógenosintasa. ¿Ok? Si esa insulina disminuye porque ya no hay glucosa, y las células betas del páncreas ya no fueron estimuladas y se secreta el glucagón, ¿qué enzima se activa? Va la pregunta otra vez. Exactamente, muy bien. La pregunta fue, si la insulina disminuye y se secreta glucagón, ¿qué enzima se activa? La fosforilasa. La destructora, ¿ok? Entonces, esa enzima se activa y empieza a funcionar. Es decir, ¿sí? ¿Puede volver a repetir esto último que había dicho? ¿Desde qué parte? Es que No, luego ya me la respuesta a la pregunta que había hecho. pues es que son preguntas que yo espero que ustedes se vayan haciendo para que yo les vaya respondiendo, pero bueno, la pregunta fue, ¿cuándo se activa la glucogenólisis y cuándo se activa la glucogenogénesis? ¿Cuándo? Cuando los niveles de glucosa cambian. ¿Cambian cómo? ¿Disminuyen o aumentan? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Si tú tienes un nivel de glucosa elevado, entonces hay la secreción hormonal de la insulina. Y la insulina pues activa algunas enzimas de la ruta de la glucogenogénesis. ¿Cuál enzima principalmente? Pues la glucogenosintasa, principalmente. Claro que necesitas todas las enzimas, pero necesitas un sitio donde se regule. Ese sería el albañil. Ese sería el albañil, como dice su compañero. ¿Cuándo? Pues cuando la glucosa está elevada, cuando acabas de comer, vas a guardar energía. Vas a guardar energía en forma de una casita que vas a construir y esa casita se llama glucógeno. Ahora, ¿qué pasa si esa glucosa disminuye y tú necesitas, de hecho siempre se requiere energía, pero tu sistema te demanda energía? Entonces activas a la otra enzima
es decir, al albañil destructor. ¿Cómo se activa? A través de la secreción del glucagón, y ese glucagón activa a la fosforilasa H. Químico. ¿Tiene la presentación? Ok, ¿la están viendo la presentación? Yo no. Sí. Ya se No. acabó. No. Ah, yo no. Yo veo negro, no sé si sea todos bien.